Bueno, pues uno de los miembros de esa comisión negociadora entre el Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos es Carlos Sánchez Mato. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángeles. ¿Qué tal? Ayer hablábamos aquí en este programa con la ministra de Hacienda. Hombre, la veíamos muy optimista con la posibilidad de que ellos y ustedes se pongan de acuerdo para que haya presupuestos. ¿Usted es optimista también? Bueno, yo creo que estamos en la obligación de ser optimistas, pero para eso hay que pasar de las palabras a los hechos. El gobierno del Partido Socialista dice que quiere revertir los recortes y cambiar la dinámica que contribuyó a crear. Y nosotros, desde el Grupo Parlamentario Confederal, Unidos Podemos, desde mi formación política Izquierda Unida, desde los compañeros y compañeras de Podemos y de las confluencias, decimos que tendrá en nosotros apoyo para aprobar unos presupuestos, pero para eso tiene que poner en primer lugar las necesidades de la gente, de la mayoría social. Y yo estoy absolutamente seguro que si no le tiembla la mano a la ministra de Hacienda con los poderosos, podremos llegar a un acuerdo. ¿Con los poderosos se refiere a la banca? Bueno, me refiero a la banca y a las grandes empresas. Está claro que si por algo se ha caracterizado esta década de crisis es por los privilegios fiscales que han permitido que unos pocos, muy poquitos, se hayan beneficiado de esos enormes privilegios, mientras el conjunto de la población está sufriendo enormes penurias derivadas de pues los programas de ajuste que se han llevado a cabo durante este tiempo. Estamos hablando de que tenemos pues prácticamente 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis, que el 28% de las personas que viven en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son 13 millones de personas, Ángeles, y esto ocurre porque los salarios han perdido peso y los beneficios empresariales, sin embargo, son superiores. Y en este momento, pues sin embargo, el impuesto sobre sociedades se ha desplomado un 48%. La recaudación, no por casualidad, sino por las actuaciones legales que han permitido que, en este caso, las empresas, sobre todo las grandes, se vayan de rositas. Le preguntaba por lo de la banca también, porque ayer cuando le preguntaba a la ministra, es verdad que en un momento determinado Pedro Sánchez habló del impuesto a la banca y ahora se ha quedado, y ayer lo decía aquí la ministra, en un impuesto a las transacciones. En cambio, cuando Unidos Podemos habla de impuesto a la banca, yo creo que habla en un sentido más amplio de ese impuesto. Ahí yo creo que no están hablando de lo mismo unos y otros. Es evidente que no estamos hablando de lo mismo, porque lo que tiene que tener claro la gente es que el impuesto a las transacciones financieras, que es un impuesto necesario de implantar, no es un impuesto a la banca, es un impuesto que sí pagan entidades bancarias o fondos de inversión que operan en los mercados, tanto de transacciones o de compra-venta de acciones como de derivados, pero no es un impuesto a la banca, no es un impuesto a los beneficios de la banca. Vendría a ser algo parecido, para que nos entendamos, a un IVA sobre esas transacciones. Está claro que no nos pueden dar gato por liebre, y no estamos hablando de cosas que haya planteado el Partido Socialista hace muchísimo tiempo. En la enmienda a la totalidad de los presupuestos que ahora mismo están aprobados, antes de la moción de censura, cuando fueron discutidas esas enmiendas a la totalidad, el Partido Socialista Obrero Español hizo una encendida defensa de este impuesto a la banca. Nosotros simplemente le decimos que seamos consecuentes con ese tipo de planteamientos y pongamos en marcha pues mecanismos redistributivos para que los que más tienen y los que más se han beneficiado, en este caso de un rescate que hemos pagado todas y todos, pues contribuyan a desarrollar nuestra infradesarrollado Estado social. ¿No piensan ceder en este punto? No es un tema de cesiones puntuales, no es un planteamiento de líneas rojas desde el punto de vista específico de medida a medida. Son 51 medidas en 17 epígrafes, Ángeles. Entonces no estamos hablando de en qué es irrenunciable. Lo que sí es irrenunciable es que se atienda a nuestros dependientes, que se reviertan los recortes en educación y en sanidad pública, que se suba el salario mínimo a 1.000 euros, que se atienda a las necesidades de la gente que vive en pobreza energética, que se revaloricen las pensiones. Ese tipo de cosas son las irrenunciables, pero eso hay que financiarlo. ¿Qué es lo que más está costando en la negociación? Yo creo en este caso lo que más complicado le está resultando al Partido Socialista es ser consecuente y coherente con lo que nos dicen en las mesas de negociación en cuanto a acuerdos en políticas de gasto, porque luego eso requiere una financiación y está claro que no podemos engañar a la gente. Lo que ha ocurrido durante estos últimos años es que se ha demonizado lo que son las subidas de impuestos, pero es que las subidas de impuestos las ha sufrido el conjunto de la
las clases populares, las clases trabajadoras de este país. Este año, el año de 2018, yo creo que seguramente los contertulios conocerán, y tú, Ángeles, conocerás, que hay una subida de recaudación de 16.000 millones de euros este año. Este año. Lo que pasa es que no ha recaído en los más poderosos, ha recaído en el conjunto de la gente. Incluso con la aparente historia que nos han contado por Partido Popular y Ciudadanos de que hay una rebaja fiscal. Bueno, pues hay 16.000 millones de euros más de recaudación. Lo que pasa es que ha ido a otras cosas y no a las que pretende ser las necesidades de la mayoría social. Pues le digo lo mismo que le decía ayer a la ministra, señor Sánchez Mato, muchísima suerte. Bueno, yo creo que la suerte la necesita el conjunto de las clases populares de este país, porque estamos hablando de cosas que le interesan muchísimo a la gente. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.